Uno de los problemas que nos vamos a encontrar en Java cuando trabajemos con hilos es precisamente cómo saber cuándo un hilo ha terminado de ejecutarse. Es decir, cuándo un hilo que hemos llamado a start pues ha hecho lo que tiene que hacer. Por distintas razones nos puede hacer falta. Por ejemplo, puede que sea porque simplemente hemos dejado que ese hilo calcule un resultado y queremos saber cuándo ese resultado está listo para poder obtenerlo. O puede ser porque tengamos hilos haciendo un proceso en colas y queremos darle a ese hilo más trabajo. O puede que sea simplemente porque tenemos 10 hilos para procesar una imagen y queremos saber cuándo los 10 han terminado para así poder poner un mensaje que diga imagen procesada correctamente. En fin, que por la razón que sea puede que nos haga falta saber e incluso esperar cuándo un hilo ha terminado. Y ya digo esperar pues a que ese hilo termine para poder seguir haciendo código, pero que hasta que ese hilo no termine no podamos ejecutar más código de forma segura. Y eso es precisamente para lo que vale el método join, que es el último de los métodos de thread que voy a mostrar de momento, ¿vale? Entonces voy a crear en primer lugar el actor con el que vamos a estar jugando durante esta lección, que va a ser un hilo, que voy a crear directamente con un Runable, ¿vale? Y como Runable es una interfaz funcional, en vez de fabricar una implementación en una clase aparte, voy a usar directamente una función lambda, ¿vale? Esta función lambda va a tener el código que quiero que se ejecute cuando invoques precisamente ese hilo, ¿vale? Que voy a hacer que sea un println de iniciamos y un println de terminamos, y entre medias, para simular algo de trabajo, lo que voy a hacer es llamar a thread.sleep pasándole como parámetro el tiempo que quiero que se esté durmiendo. En este caso vamos a decirle que quiero que se espere 2 segundos para tampoco estar demasiado tiempo a la espera. ThreadSleep, como ya os conté en el pasado, es un método que puede lanzar una interrupted exception, porque en caso de que llegue una interrupción a tu hilo justo mientras estás haciendo thread.sleep, lo que va a hacer este método es interrumpirse antes de lo normal para devolverte el control inmediatamente. Y claro, como es una ejecución un poco anómala porque no se espera lo que tiene que esperarse y porque quiere recordarte que hay una interrupción en curso, pues se lanza ese interrupted exception para así que sepas que no es que hayan pasado 2 segundos, es simplemente que algo ha ocurrido que ha hecho que se duerma menos de lo que le hemos pedido que se duerma. Voy a poner un bloque try-catch porque como es un hilo y es un run en general, pues no tenemos otra forma de tratarlo y con esto ya estaría. Y este hilo lo puedo ejecutar utilizando, por ejemplo, start y funciona como cabe esperar. Es decir, aparece ese iniciamos y 2 segundos después aparecerá el terminamos, ¿vale? ¿Qué pasa si quiero esperarme a que este hilo termine? Pues podríamos hacer una pregunta activa que es consultar, por ejemplo, si el estado del hilo es el que tiene que ser. Por ejemplo, si el estado del hilo es terminated, que eso vendría a decir que el hilo ha terminado de hacer lo que tiene que hacer. O de una forma más simple, podríamos llamar al método isAlive, que nos devuelve verdadero o falso según si el hilo está vivo o no, ¿vale? Un hilo está vivo mientras esté ejecutándose. Cuando el hilo termine su ejecución, isAlive va a devolver falso y por lo tanto va a terminar de hacer lo que sea que queramos que haga porque va a devolver falso. Pero claro, esto no es ideal si nosotros simplemente queremos detectar cuándo el hilo termina, ¿vale? Yo podría poner un while que se ejecute mientras t está vivo, ¿vale? Y ponerle aquí un println que diga todavía se está ejecutando, para ponerle un println después que diga ya está listo, ¿de acuerdo? Pero esto no es muy ecológico, ¿vale? Y con ecológico me refiero a que ¿para qué le vas a dar tiempo de CPU a este hilo si no va a ejecutar nada? Es decir, tú vas a estar haciendo este código que, ojo, aquí le he puesto un println para que lo veamos bonito, pero que por lo demás no está haciendo nada si no tiene nada que hacer. Esto es malgastar ciclos de CPU que podrían ser empleados por otro hilo que sí que tenga código importante que ejecutar, ¿vale? Así que por lo general este while is alive es una terrible idea, ¿vale? Si lo ejecuto pues obviamente funciona, obviamente vamos a ver miles de veces ese todavía se está ejecutando hasta que el hilo termina. Cuando termina vemos que hay un pequeño instante de tiempo donde incluso dice que todavía se está ejecutando porque pues, puede haber un tiempo hasta que el hilo termina y se limpian recursos y tal, pero eventualmente isAlive devuelve falso porque ha terminado la ejecución y entonces podemos salir del bucle while. Pero ya digo que esto no, pues es malgastar ciclos de CPU en algo que no nos hace falta. Entonces, una mejor forma de detectar cuándo un hilo ha terminado es utilizar simplemente el método join. Este método lo que hará es congelar y detener la ejecución del hilo que llama join, es decir, del hilo principal en este caso, pero donde sea que tengas tu llamada join, ahí se va a detener la ejecución, hasta que el hilo al que llamas al método join se detenga, ¿vale? De ahí en parte por qué se llama join, porque el comportamiento cuando tú llamas a join es que tú tienes tu hilo, ¿vale? Tienes el hilo que estás ejecutando, tienes el hilo en el que llamas a t.join, y lo que va a ocurrir aquí es que este t, que va a ser este, pues va a quedarse a la espera hasta que termine y cuando termine pues va a continuar la ejecución desde aquí. Por eso se llama join, porque parece que estás como uniendo los hilos, ¿vale?
Pero lo importante es que el hilo en el que tú llamas a join se queda a la espera, es decir, ya no pasa más abajo hasta que el hilo al que llamas a join termine, ¿vale? O sea que si tú llamas a join y al hilo todavía le quedan 10 segundos para terminar, son 10 segundos que tu hilo se va a quedar congelado. Ahora bien, este método es más ecológico y perdón por usar tanto la palabra, pero aquí con ecológico me refiero a que no le asigna tiempo de CPU porque sabe que no tiene que hacer nada, dado que precisamente mientras que el join esté a la espera de que el hilo termine, el hilo en el que llamas a join va a pasar a estado waiting y por lo tanto no se le va a dar tiempo de CPU. Así la máquina virtual de Java se puede centrar precisamente en otros hilos más activos que sí que tengan código a ejecutar. Sin embargo, como todos los métodos de este estilo que pueden quedarse congelados y perder la ejecución del hilo, pues nos va a lanzar un interrupted exception si justo llegase una interrupción al hilo que llama join mientras se está llamando join, ¿vale? De este modo así podemos detectar cuando hemos terminado la ejecución de join, no porque se haya detenido el hilo que estamos esperando, sino simplemente porque se ha salido antes de lo normal porque nos han interrumpido. Ojo, nos han interrumpido a nosotros, no han interrumpido a mí que interrumpan a T me da igual, si quiere tratar esa interrupción por su cuenta que la trate, ¿vale? Para eso tiene el try catch. Pero este interrupted exception es para el hilo que está llamando a join, ¿vale? Y esto empieza a ser parte del problema también de la concurrencia, que ahora jugamos a dónde está mi hilo, aquí o aquí, ¿vale? Insisto, en este caso este interrupted exception tiene que ver con la espera que se produce de forma activa en el hilo que llama a join, no a la interrupción que pueda provocarse dentro del thread, ¿vale? Yo lo que voy a hacer de momento va a ser incluso poner aquí un throws, ¿vale? Porque tampoco me importa en este momento tanto ponerlo, pero al final tened en cuenta que ese interrupted exception, aunque te puedes acostumbrar a poner un getlogger o un stack trace o tal, pues en teoría tendrías que tratarlo para así poder de algún modo saber qué hacer con tu programa si justo se interrumpe antes de lo normal, tal vez terminar su ejecución antes de tiempo y ya está, pero que puede estar ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencia tiene llamar a join? Pues que hasta que no termine la ejecución de su código, no va a terminar la llamada a join, ¿vale? Fijaos de este modo, por ejemplo, yo pongo un println que diga listo, ¿de acuerdo? Y me he comido la llamada a join, le he quitado del programa. Pues ahora ese listo se va a escribir inmediatamente después de llamar a start, ¿vale? ¿Por qué? Porque llamas a start, ¿vale? Lo se programa para empezar, pero yo sigo ejecutando código, por eso pone listo. Pero mirad qué ocurre si yo pongo el join entre medias. Pues ahora lo que va a pasar es que hasta que no termine de ejecutarse el código del hilo T, no continúa la ejecución del programa principal en este caso porque el join se asegura de que no pase hasta que termine el código llamado, ¿vale? Y en este caso, pues ese listo se queda al final. Y como digo, una vez más, esto congela la ejecución del hilo T, ¿vale? No quiero usar la palabra interrumpe la ejecución porque interrumpe es otra cosa aquí, pero me entendéis, ¿vale? Que se queda esperando a que termine. Ahora bien, el problema de join es que no es la única forma de llamarlo la que estáis viendo aquí, ¿vale? Hay más formas de llamar al método join. Tenemos otros métodos join con parámetros y lo malo es que el comportamiento es un poquito inconsistente, ¿vale? Así que voy a ir uno por otro, uno tras otro, ¿vale? Para contaros qué se diferencian cada una de las llamadas a join que tenemos. Os he contado lo más simple, ¿vale? Que es precisamente la de join sin más, ¿vale? Simplemente se queda esperando hasta que el hilo termine, ¿vale? Y se queda esperando infinitamente. ¿Qué ocurre? Que esto en algunas situaciones no va a ser lo que queramos. Es decir, a veces vamos a querer que el join se haga como mucho con un tiempo límite. Por ejemplo, porque si el hilo que estás esperando, pues por lo que sea, se queda en bucle infinito o no termina o dura demasiados segundos o incluso minutos porque es una conexión de red lenta, pues lo que puede ocurrir es que tu hilo principal pues, se quede demasiado tiempo esperando y puede ser un poco extraño para alguien que está viendo la ejecución del programa congelada. Tal vez lo que le podríamos hacer es mostrar un mensaje que diga, oye, todavía estamos esperando, el hilo no responde, etcétera, etcétera. O puede que simplemente queramos pues, desistir en general. Y para eso valen precisamente estos joins que aceptan como parámetro duraciones límite. Lo que nos permiten pasarle es un timeout, un tiempo máximo de espera, tras el cual si el hilo no se ha conseguido detener porque no ha llegado a su fin, pues simplemente continúa la ejecución del programa y ya está, ¿vale? Es una forma de no esperar demasiado tiempo a que el programa termine de ejecutarse en el caso de que tengamos algo en el hilo, ¿vale? Por ejemplo, si yo llamo a join y le paso como parámetro un número de milisegundos, que sería el long tradicional, lo que puedo decirle es cuántos milisegundos quiero que espere como mucho, ¿vale? De hecho, hay una variante adicional que es la que le pasas los milisegundos y los nanosegundos, ¿vale? Pero los dos se comportan igual. Lo importante es que cuando tú le pases ese número o esos dos números, pues le vas a decir el tiempo máximo de espera que quieres que se quede esperando a que lo termine, ¿vale? Si tú le pasas un 0,
se va a quedar esperando infinito tiempo, ¿vale? Es como no pasarle ningún parámetro. Simplemente si le pasas 0 es lo de siempre, se queda esperando infinitamente. ¿Puedes pasarle un negativo? No puedes pasarle un negativo, ¿vale? Si le lanzas un negativo va a lanzarte un error de vuelta, ¿vale? Pero si le lanzas cualquier positivo, lo que haces es decirle cuánto tiempo quieres que se espere hasta que el join desista. Por ejemplo, si le digo 500 milisegundos, después de 500 milisegundos el join va a interrumpir, bueno, no va a interrumpir, perdón, va a terminar su ejecución. No va a haber terminado el hilo porque sabemos de sobra que este hilo dura al menos 2 segundos en ejecución, pero como le he puesto un límite a join de 500 milisegundos, después de 500 milisegundos va a decir, se acabó, no puedo más, y va a terminar de esperar y va a seguir ejecutando código. Claro, ¿esto qué consecuencia tiene? Pues que ejecutamos, dice listo y luego dice terminamos, ¿vale? Pero el programa que había en el hilo T no ha terminado de ejecutarse. Así que también tenemos que tener esto en cuenta, ¿vale? Que cuando join devuelve antes de lo normal, porque haya expirado el tiempo límite, no nos va a devolver ningún error. No nos va a decir, oye, el hilo sigue ejecutándose, simplemente que el timeout ha terminado. Si queremos saber si el hilo continúa ejecutándose, entonces sí, podemos usar isAlive, podemos utilizar el getState para consultar su estado. Y en ese caso a lo mejor podríamos hacer, pues, algo un poquito más inteligente que simplemente poner un bucle infinito de isAlive, que sería pues poner este isAlive aquí y hacer que se espere 500 milisegundos. Y si se acabó el tiempo, pues decimos que se sigan escribiendo mensajes que diga todavía no ha terminado el hilo, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues sí, se va a llamar isAlive para que te diga que el hilo sigue vivo, pero por lo menos se va a esperar luego y va a dejar de recibir tiempo de CPU al menos durante un breve periodo de tiempo. Esto por lo menos es más ecológico que simplemente poner un bucle infinito con isAlive, sin más, ¿vale? ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues nada, simplemente que los joins terminan antes, pero a cambio, como hemos puesto ahí ese bucle, pues hasta que no termina nos aseguramos de que no continúe esa ejecución, ¿vale? Así sabemos por lo menos que cuando salimos del bucle while es porque verdaderamente el programa ha terminado de ejecutar ese hilo. Existe una tercera forma de llamar a join, que es pasándole como parámetro una duración, directamente utilizando la API de duraciones. Por ejemplo, duration.offSeconds. Y vamos a decirle en este caso 10 para que veáis que no hace falta que sea un número menor, ¿vale? Que yo puedo pasarle tanto a este como al que acepta como parámetro un long una duración absurdamente larga, por ejemplo 20.000 milisegundos, y no tiene por qué esperar esos 20.000 milisegundos. Simplemente si mientras estás esperando termina el hilo, pues termina, ¿vale? No hay que hacer nada más, no se espera otros 18 segundos, es simplemente que cuando el hilo termina, pues el join también termina, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Solamente es un máximo, ¿vale? Pero no tiene que ser un mínimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué os estoy contando también este? Pues porque es inconsistente con el otro. Porque el join que acepta como parámetro una duración sí que te reporta mediante este booleano si el hilo ha terminado de verdad o no, ¿vale? Lo pone aquí arriba. Si el hilo ha terminado devuelve true, si el hilo no ha terminado devuelve false. Es decir, que aquí puedo saber, por ejemplo, si el hilo ha terminado con la variable status, ¿vale? Y en este caso, pues evidentemente como le he puesto 10 segundos, pues el hilo va a terminar bien porque para eso le he puesto más tiempo. Pero imaginemos que le pongo solo un segundo. Pues en este caso el hilo me devolvería falso, ¿vale? O sea, el join me devolvería falso. ¿Por qué? Porque pues no ha terminado, no da tiempo a concluir, ¿vale? Pero el hilo continúa su ejecución porque no hay nadie que le diga para, ¿vale? Si a ti te devuelve falso y tú quieres seguir esperando, pues puedes volver a poner otro bucle ahí hasta que join te devuelva verdadero, ¿vale? Pero como tal, join cuando termine el tiempo límite, si el hilo no ha terminado, le da igual, simplemente termina su ejecución y punto, ¿vale? Y continúa ejecutando código de lo que sea que venga debajo. Y estas son, en resumen, las tres formas que tenemos de esperar a que un hilo termine su ejecución, ¿vale? Podemos poner un join sin más para que se espere infinitamente. Ten en cuenta eso, que si se espera infinitamente, pues a lo mejor nunca regresa, ¿vale? Si tu hilo pues nunca termina porque se queda en bucle infinito, porque se queda demasiado tiempo a la espera y puede que el usuario cierre el programa por miedo o lo que sea. O directamente pasándole parámetros numéricos o de tipo duración si queremos darle un tiempo límite. Y con eso pues podríamos esperar a que un hilo termine de forma segura.